Bien, hermanos, vamos a empezar en esta noche con la enseñanza que hemos preparado para fortalecernos en el Señor. Vamos, hermanos, a llevar la guerra espiritual en esta noche. Esperemos que todos estén atentos, estén preparados y anoten, porque lo que vamos a ver es un tema muy importante que muchos se han descuidado, muchos no le están tomando bastante importancia a lo que es la guerra espiritual. El cristiano, lo quiera o no lo quiera, va a estar en guerra espiritual constante, desde el día en que se convierte hasta el día en que el Señor venga a llevar a su iglesia, o hasta el día que parta, hermano, de esta tierra. El cristiano, el hijo de Dios, la hija de Dios va a estar en una lucha constante, y hay que tenerlo en cuenta y no hay que jugar. El diablo no juega con las vidas. El diablo, dice la Biblia, que viene a hurtar, a matar y a destruir. Viene a destruir los hogares, viene a destruir la vida de nuestros hijos, viene a hacer, hermano, lo que a él se le place. No obstante, estamos nosotros puestos, hermano, para hacerle frente en el nombre del Señor Jesucristo. Y vamos a abrir nuestras Biblias en esta noche, en el libro de Génesis. Vamos a ver dónde empezó la lucha espiritual. Hermanos, empieza desde el inicio, allá en el huerto de Edén, cuando Dios creó al primer ser humano y a la primera mujer en esta tierra, llamados Adán y Eva. La Biblia nos enseña, hermano, que Dios puso claramente el parámetro, el sendero en el cual nosotros, cuando íbamos a venir en nuestro tiempo a este mundo, tendríamos que seguir una lucha, una guerra espiritual. Y en esta guerra no podemos, hermano, nosotros hacernos los desentendidos, no podemos nosotros, hermano, cruzarnos los brazos, no podemos, hermano, nosotros decir que, bueno, que padezcan solamente los predicadores, que padezcan los pastores, los líderes, sino en esta guerra todos tenemos que participar, porque si nosotros nos quedamos con brazos cruzados, el diablo terminará con nuestras vidas y con nuestra familia. Siempre hay que tener en cuenta eso. Recuerde que el diablo siempre va a querer destruir tu familia, va a querer destruir tu hogar, y es por eso que usted tiene que entender en dónde usted se encuentra. A lo que se ha metido el cristianismo es el camino, hermano, más duro, más difícil que puede haber en esta tierra. Por eso que la Biblia repite una y otra vez que solamente es un camino para valientes, y solamente los valientes heredarán el reino de los cielos. Es más, el libro de Mateo dice claramente que el reino de los cielos sufre violencia y solamente los violentos lo arrebatan. Solamente aquellas personas que, hermanos, se esfuerzan, aquellas personas que están, hermanos, siempre luchando, perseverando, aquellas personas, dice la Biblia, que alcanzarán el reino de los cielos. Génesis capítulo 3, verso 15. Recuerden el tema, hermanos, guerra espiritual. Hay una guerra que tenemos que pelear, y no podemos ser neutrales, no podemos permanecer a la expectativa. Tenemos que tomar la ofensiva. La iglesia, el problema de la iglesia en estos últimos siglos, digo así, es que la iglesia ha entrado en reposo, ha entrado, hermano, en la pasividad, y se ha vuelto, hermano, defensiva. Solamente actúa cuando el diablo empieza a atacar. Solamente la iglesia está actuando cuando ve que los problemas surgen. Solamente las iglesias se levantan en ayuno, se levantan en oración cuando ya ven que hay problemas, cuando ven que el diablo quiere dividir la iglesia, cuando ven que están teniendo problemas en su vida espiritual, en su familia, en su hogar, o sus hijos están en problemas de drogas o en cualquier otro problema. Recién es que el cristiano recién abre los ojos y quiere ya, hermano, ponerse a la defensiva, cuando la iglesia, hermano, tiene que estar a la ofensiva, tiene que estar preparado para atacar y no esperar que el diablo llegue a atacarnos, sino nosotros hemos sido llamados para hacerle frente al diablo. Vamos a ver todos, hermano, lecturamos el pasaje, Génesis capítulo 3, verso 15, y dice así: y pondré enemistad, escuche, y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre su simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le irás en el calcañar. Que el Espíritu Santo, hermano, añada su palabra, hermano, que el Espíritu Santo añada bendición a su palabra, que nos abra nuestro corazón, abra nuestro entendimiento, no dé cabida al diablo, no se duerma, hermano, no pierda la bendición que el Señor nos va a entregar a todos nosotros en esta hora. Recuerde, hermano, este pasaje tan importante, si usted lo ha leído, el libro de Génesis, está hablando
cuando el hombre y la mujer habían pecado, habían desobedecido a Dios, la serpiente estaba en el juicio. Dios llamó a juicio, hermano, en el huerto de Edén, a Adán, a Eva y a la serpiente que había hecho caer, hermano, a esta pareja que Dios puso en el huerto de Edén. Y Dios declaró su juicio, decretó su juicio sobre esta pareja. Y dijo así claramente: pondré enemistad entre ti y la mujer. Está hablando al diablo, le está hablando a la serpiente. Que habría una enemistad, una guerra entre la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. Dice la Biblia que Dios declaró y decretó esto: que ella, de la mujer, la simiente de la mujer, heriría a la simiente del diablo en la cabeza, pero sin embargo también dijo que la simiente del diablo iría en el calcañar, en el talón. Eso quiere decir que el diablo también nos va a golpear, nos va a zarandear, nos va, hermano, a poner fuego, nos va a meter, hermano, pruebas, nos va a meter dificultad, va a haber problemas siempre. Pero sin embargo, aquel que golpea en la cabeza, que conoce a la serpiente, si a una serpiente le golpeas en la cabeza, la hieres y la matas. Pero si te hieren en cualquier otra parte del cuerpo, quedas todavía con esperanza de vida. Pero sin embargo, recuerda que la serpiente es venenosa. Y cuando basta una picadura en el calcañar o en cualquier parte del cuerpo para que te maten. ¿Verdad? Entonces los cristianos han descuidado eso. Han descuidado que Dios declaró y decretó una guerra que se inició en el huerto del Edén. Una guerra espiritual en la cual muchos, hermanos, han tomado la pasividad, muchos se han dormido, por decir, en sus laureles, muchos están tranquilos esperando, hermanos, que Dios siempre les esté bendiciendo. Un cristiano, el Hijo de Dios, nunca espera, hermano, que Dios le esté bendiciendo siempre. El cristiano y el Hijo de Dios espera que Dios haga siempre su voluntad en su vida, aun cuando la voluntad de Dios, hermano, a nosotros nos cueste, nos duela. Hermanos, tenemos que soportar lo que Dios ha establecido y decretado para nuestra vida, porque Él sabe cuáles son, hermanos, las cosas mejores para nosotros, y Él sabe por qué nosotros, hermanos, pasamos pruebas, pasamos dificultades, pasamos luchas, se nos revelan nuestros hijos, se nos revelan de repente la familia, en el trabajo nos hacen la vida imposible, en la calle, hasta en la misma iglesia. Hay veces, hermanos, hay hermanos que no se miran bien, hermanos se miran con recelo, y siempre, hermanos, están algunos, uno que otro, murmurando el uno del otro, y eso, hermanos, hay que tener mucho cuidado. La Biblia dice claramente que Dios estableció y decretó esta guerra en el inicio. Una guerra, hermano, en el cual se cumplió cabalmente 2000 años, hermano, atrás de nuestro tiempo, donde nuestro Maestro, donde nuestro Señor Jesucristo, hermano, pisó la cabeza de la serpiente en la cruz del Calvario. Lo hirió fuertemente, hermano, y nos dio la oportunidad de entrar a una vida eterna a todos nosotros, que ya estábamos condenados para, hermano, morir eternamente. Pero sin embargo Jesucristo nos redimió. Le golpeó Jesucristo en la cruz del Calvario la cabeza a la serpiente. Pero sin embargo, ahora la serpiente está, hermano, hiriendo en el calcañar a muchos cristianos. Es por eso que usted ve las bancas vacías. No hay otra razón, no hay otra respuesta para que las bancas estén vacías, no solamente en esta iglesia, sino en las iglesias alrededor del mundo. Las iglesias están vacías. Mayormente las iglesias de santidad, las iglesias que están guardando la sana doctrina, están, hermano, vaciándose, se están quedando sin miembros. Pero sin embargo las iglesias apóstatas, las iglesias que todo lo permiten, las iglesias en las cuales el liberalismo, el mundo, la mundanalidad ha entrado en ella, se siguen llenando, se siguen, hermano, aumentando sus congregantes. ¿Por qué? Porque la Biblia dijo claramente, está escrito que más van a ser los que se van a perder que los que van a hallar la vida eterna. Así es que la cantidad no asombra a Dios. Pueden haber iglesias completamente llenas y todas aquellas personas que no están viviendo conforme la Biblia dice, lamentablemente estarán perdidas y caerán, hermano, en el lago de fuego, como mencionábamos en la noche, hermanos, acerca de la enseñanza, ¿quiénes irán al lago de fuego? Entonces, hay una guerra establecida. ¿La decretó el hombre? No. ¿La empezó
decretó el diablo tampoco, Dios la decretó. Pondré enemistad entre tu simiente y la simiente suya. La pregunta es, ¿nosotros de qué simiente somos? Somos la simiente de Dios, somos, hermano, los hijos de Dios. Y como hijos de Dios, hermano, entonces estamos obligados a entrar en esta guerra. Yo no me puedo, hermano, hacer la vista gorda y dejar, hermano, que el diablo haga lo que él quiere en la iglesia, que el diablo haga lo que él quiere en mi familia, lo que él quiere en el mundo, con mis amistades, lo que él quiere en este mundo que nosotros estamos viviendo. Mientras nosotros estemos en este mundo, escúchenlo bien, mientras nosotros, los hijos de Dios, estemos en este mundo, tenemos la obligación, el deber, la responsabilidad de pelearle al diablo. Aun cuando él nos empiece a cerrar las puertas, nos empiece a herir, nos empiece a lastimar, porque está escrito que el diablo, la serpiente, nos heriría en el calcañar, ¿me entiendes? Y la serpiente muchas veces le decía que tiene veneno, y hay veces que ese veneno es tan fuerte, tan poderoso, que puede matar, y ha matado a muchos cristianos. Hoy ve la gente que estaba antes en el Evangelio, que pasaban años, tuvieron 10, 15 años en el Evangelio, hoy están algunos en el mundo, están perdidos allá afuera, hermano, sin ninguna, hermano, esperanza de salvación, porque la Biblia claramente dice que aquel que ha conocido una vez la verdad y luego se vuelve, ya no queda más remisión por los pecados. Entonces la gente no entiende eso, piensa que el Evangelio es, hermano, pasar el tiempo, piensa que el Evangelio es cosa sencilla, es cosa fácil. El Evangelio, siempre lo he de decir, es el camino, hermano, más difícil, más duro, por lo cual las personas no quieren andar. Es que a la gente le gustan las cosas fáciles, le gusta que el dinero le caiga del cielo, le gusta, hermano, que todo sea fácil, pero no le gusta, hermano, trabajar, no le gusta esforzarse, no le gusta sufrir y padecer por lo que quiere. Si usted quiere, hermano, que su familia sea salva completamente, usted tiene que pelear la buena batalla, como dice el apóstol Pablo. Tiene que usted guerrear, luchar con compañía o sin compañía, con hermanos que le apoyen o sin hermanos que le apoyen. Es un deber que usted tiene que, hermano, asumir, un deber que usted tiene que luchar. Si usted ve que en su familia hay gente, hay personas que se están perdiendo, que están andando por el camino mal, la Biblia dice que el diablo ha venido a matar y a destruir. ¿Me entiende? Si le decía el día de ayer y le repito nuevamente, si él tiene la oportunidad de matar a tu hijo, a tu hija, él lo va a hacer, porque él quiere que se pierdan las personas. Si él tiene la oportunidad de destruir tu familia, lo va a hacer. ¿Por qué? Porque él no viene a jugar, ¿me entiende? Él nos odia desmedidamente. Nosotros no podemos imaginar el odio que el diablo nos tiene. El diablo nos odia tan tremendamente. ¿Por qué? Porque el diablo un día quiso ser como Dios. Jamás lo va a ser. La Biblia dice en Ezequiel claramente que jamás, hermano, él va a ser como Dios. Fue desterrado del cielo, fue arrojado. Prueba que nosotros vayamos al cielo no nos garantiza, hermano, que vamos a ser salvos, porque del cielo fueron arrojados Jonás y fueron arrojados sus ángeles. Sin embargo, escuche bien, entiéndalo. Las pruebas que usted está pasando, las dificultades que usted pasa, los desalientos que usted está pasando, son prueba de que el diablo, que el Señor lo reprenda, está obrando. Las pruebas más grandes que usted puede encontrar es que de una u otra manera el diablo va a usar a cualquier persona que no esté en comunión con Dios para empezar a provocarte, a lastimarte, a herir. De una u otra manera lo va a hacer. Va a desalentarte, va a hacer que los esposos se peleen, discutan. Hay algunos que se pelean y no se perdonan. Va a hacer que tu hijo te aborrezca, te odie. Lo va a hacer. ¿Por qué? Porque el diablo es astuto. El diablo siempre ataca donde él ve que puede hacerlo. El diablo jamás va a atacar directamente a una persona que sabe que tiene comunión con Dios. No lo va a hacer. ¿Por qué no lo va a hacer? Porque sabe lo que se le viene a él. Porque a un hijo de Dios, escuchen bien, a un hijo de Dios que está fundado en la roca, que es Cristo Jesús, cuando el diablo lo ataca, el hijo de Dios, la hija de Dios, su respuesta es inmediata.
¿me entiende? Es inmediata, no se queda pasivo, sino el Hijo de Dios ataca también. Si el diablo ataca, el Hijo de Dios también lo ataca. ¿De qué manera? El Hijo de Dios empieza a ayunar. Cuando la prueba viene en nosotros, ¿me entiende? Entonces uno se mete en ayuno, 2, 3 días, se mete en oración, ¿me entiende? Y en esas oraciones empieza a orar por la gente perdida, por la familia, por los hijos, ¿me entiende? Y los demonios empiezan a huir de las casas, de los hogares, y al diablo no le conviene. Pero sin embargo, cuando usted ve a alguien que no está orando, que no está ayunando, que no está congregándose, que no está leyendo la Biblia, que no se está sometiendo, que no está obedeciendo, que no está siendo obediente a la palabra de Dios, entonces el diablo se le mete rápidamente por los ojos, por los pensamientos, por la boca, porque hay mucha gente que se les escapa todavía aún palabras soeces de la boca, y el diablo hace esas cosas. Entonces, es una guerra que nosotros no podemos verlo con nuestros ojos. Es una guerra que se ve en el espíritu, y nosotros podemos ver esa guerra cuando usted está orando. Usted siente el peso, la lucha, la batalla. Yo recuerdo que un hermano vino y dio testimonio y dijo, hermano, que había una fila de pastores que estaban, hermano, frente a una fila de demonios, que estaban, hermano, los demonios apurados a balancearse en contra de los pastores para hacerles pedazos, para destrozarles. ¿Me entiendes? Y algunos pastores, cuando la guerra, hermano, cuando sonó una trompeta, se desató la guerra entre los pastores y los demonios. Y en esta guerra muchos pastores cayeron al suelo muertos, despedazados, hermano, sus cuerpos, sus brazos, sus extremidades salían por el aire. Pero había otros, hermanos, que tenían espada y empezaban a cortar la mano de los demonios, empezaban a hacer también pedazos a los demonios. Es una guerra encarnizada, hermano, y esto lo soñó una niña, hermano, que vio esta visión, que tuvo esta experiencia. Y eso, hermano, a nosotros nos hace pensar lo que la Biblia está diciendo. Es una guerra feroz, una guerra, hermano, en el cual nosotros no podemos, hermano, darnos el lujo de rendirnos fácilmente, de decir, bueno, me hace la vida imposible mi esposa me hace la vida imposible, ya no voy a la iglesia, ya para qué voy a ir si yo no puedo ni controlar mi hogar, o qué sé yo, mis hijos están en el mundo, ¿me entiende? Entonces yo para qué voy a seguir sirviendo a Dios. No se dan cuenta ellos, escuche bien, que si usted se rinde, ¿quién va a pelear por tu familia? ¿Quién va a orar por tu hija? ¿Quién va a orar por tu hijo? ¿Quién va a luchar por tu esposa, por tu esposo, por tus padres? ¿Quién lo va a hacer si no lo haces tú? Si tú te rindes, usted se rinde, entonces el diablo habrá vencido, habrá triunfado sobre ti y los enterrará a todos juntos. Por lo tanto, nosotros no podemos rendirnos, no podemos darle cabida al diablo, porque sabemos que hay una guerra espiritual. Y lo vamos a ver, hermano, vamos a ir ahora al libro de los Efesios, capítulo 6. Y en esta guerra nosotros, hermano, tenemos que conocer a nuestro enemigo. Tenemos que saber cuáles son las armas que Dios nos ha dado para luchar, para batallar. Efesios capítulo 6 dice así, verso 10. Mire, Dios sabe que estamos en guerra. Y como sabe que estamos en guerra, nos ha dado armadura para la batalla. El problema con los soldados que mueren en el campo de batalla en una guerra, muchas veces es porque no llevaban armadura, estaban desprotegidos. Cualquier persona, hermano, el enemigo podría hacerle daño y matarle. Pero sin embargo, la armadura les protegía de los flechazos, de las espadas, de los cuchillos o de las lanzas que el enemigo, hermano, usaba para atacar sus vidas. Es por lo tanto que Dios, como nuestro Padre, como el Todopoderoso, como el ser más sabio en el universo que jamás habrá y existirá, nos dio, hermano, esta armadura. La armadura de Dios, dice así, Efesios 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. ¿En quién nosotros nos fortalecemos, hermanos, cuando tenemos problemas? Cuando hay problemas en casa, cuando el dinero falta, cuando no hay que comer, cuando la enfermedad golpea nuestro hogar, cuando alguien se enferma. ¿En quién nosotros ponemos nuestra esperanza? ¿En quién nosotros nos fortalecemos?
Dice el apóstol que debemos fortalecernos en el Señor. Lo primero que nosotros debemos hacer cuando viene una enfermedad, cuando viene cualquier crisis, es entrar en el aposento y empezar a pedir revelación de Dios, a empezar a decirle: Señor, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Qué está pasando con mi familia? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Tal vez en algo te he fallado, en algo te ha ofendido mi esposa, mi esposo, mis hijos, ¿en qué te hemos ofendido? ¿Por qué estamos pasando lo que estamos pasando? Entonces, cuando usted empieza a preguntarle a Dios, el Espíritu Santo viene, te habla y te dice: es esto lo que está pasando, en esto te estás fallando, en esto te estás descuidando, te está atacando el diablo, tú no te das cuenta. Y el Espíritu Santo, la Biblia dice que nos habla audiblemente. Mire, escuchen, que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La Biblia dice que el diablo acecha. ¿Qué significa esto, hermano Marvin? ¿Qué es la acechanza? ¿Qué significa que alguien nos aceche? Hermano Pedro, ¿qué significa que alguien esté acechando? Está a la expectativa para atacar. Exactamente. Nos estudia. Mire, escuche, la persona que va a atacar a su enemigo estudia, está siempre pendiente cuando se descuida el enemigo o la otra persona para matarle, porque cuando hay una guerra, sí, siempre el objetivo es matar a la otra persona. Ese es el objetivo: terminar, destruir. Hubo una guerra de los Estados Unidos en Kuwait, si mal no recuerdo, que lo pasaron en un documental, donde, hermano, el capitán del ejército de los Estados Unidos, una persona muy sabia, muy inteligentísima, ¿sí?, preparó un plan para atacar, hermano, Kuwait. Preparó un plan para atacar, hermano, aquella zona que estaban, hermano, habían declarado la guerra a los Estados Unidos allá en el Medio Oriente. Y Irán esperaba que Estados Unidos, sí, estaban en la playa, esperaban que vinieran en barcos y los soldados estadounidenses bajaran, y ellos estaban esperando en la montaña, ahí en el monte, en la orilla, para exterminarlos a todos los que viniesen. Esa era la mente de los hermanos, de los palestinos. Y Estados Unidos tramó el plan más grande. ¿Qué es lo que hizo? Mandó barcos a la extractiva, no desembarcaron, estaban ahí al frente, estaban simulando que iban a desembarcar y todos estaban esperando, los musulmanes estaban esperándole para exterminar a los estadounidenses, pero el capitán de los Estados Unidos había desembarcado su tropa más grande por tierra. En helicóptero se había desembarcado y les encontraron por la espalda, mientras ellos estaban esperando que bajen, hermanos, los estadounidenses por el mar para atacarles. Vino el pelotón de los Estados Unidos por la parte trasera y exterminó a todos los que estaban esperando, les mató. Y no murió ningún soldado estadounidense. Se llama estrategia. Estrategia es lo que le falta a la iglesia. El diablo dice que acecha. El diablo trama planes, el diablo y sus demonios siempre está armando planes cómo destruir tu vida. El diablo jamás te va a golpear así de rápidamente. El diablo trama un plan. El diablo dice: por lo que yo conozco en la Escritura y por las cosas que yo he pasado en estos 5 años, puedo entender lo que el diablo cómo trama y cómo piensa por la Biblia. El diablo siempre se imagina así: si yo a Jocelyn le hago esto, ella va a actuar de esta manera. Y si Jocelyn actúa de esta manera, entonces yo le hago esto, ella va a actuar de esta manera. Y si Jocelyn actúa de esta manera, yo le vuelvo a hacer esto y ella va a actuar de esta manera. Y el diablo te empieza a estudiar. Él se imagina que te hace algo y tú vas a hacer un movimiento, y él sabe qué movimiento tú vas a hacer. Y cuando él te saca de la voluntad de Dios, te da el golpe final y te mata. Muchos cristianos se descuidaron así y hoy están en el mundo y se han vuelto impíos. Hoy los cristianos viven como quieren, fueron cristianos y hoy están, hermano, afuera en el mundo dejando que desear. Muchos de ellos, lamentablemente, el diablo no solamente les mató espiritualmente, sino que les ha matado físicamente y están ardiendo en el infierno, esperando entrar al agua de fuego para seguir sufriendo más.
Esa es la triste realidad, que nosotros no podemos darnos ese lujo. Del infierno, la persona que cae al infierno no tiene sosiego, luego irá a un lugar peor que el infierno llamado lago de fuego, y su sufrimiento será eterno y jamás habrá solución para esas personas. Entonces el diablo, que el Señor lo reprenda. La gente, yo he escuchado a algunos pastores decir que no mencionemos al diablo, que no hablemos del diablo. ¿Por qué tenemos que estar hablando del diablo? Cuando la Biblia nos dice todo lo contrario. La Biblia dice que tenemos que estudiar también al diablo. Así como Él nos estudia, tenemos que conocer a nuestro enemigo. Estados Unidos estudió a su enemigo, estaba esperando lo que ellos iban a hacer para ellos preparar una estrategia y exterminar a su enemigo, y lo hizo así. Nosotros no podemos darnos el lujo de cruzarnos las manos y esperar que el diablo venga a las pruebas así como así. Nosotros tenemos que estar a la ofensiva y no a la defensiva. Tenemos que estar preparados para atacar. Mire, la Biblia dice que el diablo acecha, te estudia, te analiza a ti y a tu familia, ve quién es el más débil, y en el más débil se mete y ataca. En el más débil siempre lo va a hacer. Lo he visto en muchas ocasiones. Siempre actúa así. Recuerden, no se dé por vencido cuando usted vea que el diablo está zarandeando su hogar, que el diablo está zarandeando su familia. No se rinda, no diga ya todo está perdido, no, porque la guerra es constante. Dios no nos ha abandonado. Recuerda Mateo 28, he prometido estar con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y la Biblia dice, verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. O sea, no es, hermano, a los golpes, no es, hermano, por nuestra fuerza, no es por nuestro intelecto, sino es una guerra distinta, diferente. Dice, tenemos guerra contra ¿qué? Principados, es una cosa. Principados, potestades, son tipos de demonios, tipos de entidades espirituales demoníacas. ¿Qué más? Gobernadores de las tinieblas. ¿Qué más? De este siglo, huestes espirituales de maldad. ¿Dónde? En las regiones celestes. ¿Dónde queda eso, hermano, las regiones celestes? Celestes, segundo cielo. Yo siempre les he dicho, hay 3 cielos. ¿Saben dónde dice eso? Alguien se les puede preguntar y le puede decir, ¿cómo dices tú que hay 3 cielos? El apóstol Pablo lo dijo, 2 Corintios capítulo 12, verso 2. Anótelo, 2 Corintios capítulo 12, verso 2, lo estudia en casa. Dice que Pablo subió al tercer cielo, 3 cielos. 2 Corintios capítulo 12, verso 2. Si lo encuentran, lectura rápido. 2 Corintios 12, 2 dice, conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado, ¿a dónde? Hasta el tercer cielo. Y dice que estos principados, estas potestades, estas huestes espirituales de maldad se encuentran en las regiones celestes. Segundo cielo. Primer cielo, nosotros nos ha tocado el primer cielo, hasta donde nosotros vemos, hasta las estrellas es el primer cielo. Más allá, donde todo es oscuridad, donde nada se ve, es el segundo cielo. Es por eso que hay oscuridad, porque está infectado de millones y millones de demonios, millones y millones de gobernadores de las regiones celestes, huestes espirituales de maldad y tanta cosa. La gente piensa que los demonios salen del infierno. Los demonios están en el infierno, no pueden salir, están en el infierno. E incluso hay 4 demonios, o 4 que fueron antes ángeles, dice la Biblia en Apocalipsis,
y están no en el infierno, sino están en el abismo, más abajo del infierno. Están encadenados, van a ser sueltos en Apocalipsis. Son muy poderosos, es por eso que están encadenados. Tienen potestad de destruir la tierra. Pero, escuchen, tenemos una guerra terrible, una guerra espiritual, una guerra que nosotros no vemos. ¿Por qué te desalientas, hermano? ¿Por qué te desalientas, hermana? Es porque los demonios están atacando, están perturbando tu vida. ¿Por qué uno se enferma? Los demonios están atacando, están queriendo que tú, hermano, que apagues tu fe, que apagues la lámpara que decía nuestra hermana, que apagues ese fuego que Dios nos ha dado. Y no podemos nosotros darle gusto al diablo. Verso 13. Pablo nos exhorta y nos dice: por tanto, tomad toda. Ese es el problema, que la gente, que los cristianos se olvidan que la armadura tenemos que tomarla completamente. Si usted toma solamente parte de la armadura, usted está perdido, le van a herir. Toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. ¿Cuándo es ese día malo? El día malo es cuando el diablo empieza a zarandear, empieza a atacar. Escuchen, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos, escuchen bien, vuestros lomos con la verdad. ¿Cuál es esa verdad, hermano? Si usted no conoce la verdad, los demonios le van a herir. ¿Qué más? Vestidos con la coraza, justicia. ¿Somos justos? ¿Somos justos con Dios? ¿Somos justos con nuestras familias, con nuestros compañeros de trabajo? ¿Somos justos? Siempre hacemos las cosas correctas, aun cuando no nos convenga a nosotros. ¿Sí? Por ejemplo, si se va en el carro y al chofer se le olvida cobrar, se le da vuelto de más, usted lo devuelve. O cuando va a la tienda le dan vuelto de más, usted lo devuelve, aun cuando usted sabe que no hay dinero en su casa. ¿Sí? Y eso me ha pasado. Hay momentos que no ha habido dinero en casa y en la tienda le daban devuelto de más. Y el diablo decía: ándate a tu casa, Dios te ha bendecido. Porque eso, escuchen bien, eso es lo que les acabo de decir. Yo lo escuchaba aquí en mi oído, yo lo escuchaba: Dios te ha bendecido. Así, yo lo escuchaba: Dios te ha bendecido. Ándate a tu casa. Pero la verdad me dice que no es así. La justicia tiene que ir por delante. Señora, usted me ha dado cuento de más. Justicia, justo. Hay muchas maneras de hacer justicia, de muchas formas. Una vez en el carro estaba queriendo un celular que no tenía, se le cayó a alguien un BlackBerry moderno creo que hace 4 años. Valía mucho dinero en aquel tiempo y se había bajado, se había ido ya. Y nuevamente escuché esa voz: Dios te ha bendecido. Dice que pare el carro y se bajaron y entregarle. Y la persona me quedó mirando. Se asustó. Se asustó. Porque nosotros, los hijos de Dios, tenemos que mostrar justicia. Nunca cobremos de más. Los que venden, los que tienen tienda, los que manejan carro, siempre seamos justos. Siempre, aun cuando nos falte, seamos justos con Dios en nuestros diezmos, en nuestras ofrendas. Seamos justos con Dios, sí, de muchas maneras, honrándole, sirviendo en el servicio, llegando temprano a la iglesia. Seamos justos con Dios, siempre llevando el evangelio, dando un tratado a las personas que necesitan. Muchas maneras de hacer justicia. Y eso es parte de nuestra armadura. Entonces, cuando nosotros somos justos, tenemos una protección. Y cuando el diablo manda dardos, cuando el diablo empieza a mandar flechazos, esa justicia nos protege. Entonces, ¿por qué yo no me desaliento fácilmente, hermana? Porque la armadura de Dios siempre está ahí. Si yo me descuido, puede que me descuide un día de orar, pero mi armadura está ahí. ¿Sí? Me puede proteger cuando yo de repente
me he descuidado. La armadura nos protege. ¿Qué más? Calzado los pies con el apresto evangelio de la paz. ¿Qué significa eso? Que a donde yo quiera que voy, debo andar mi Biblia y debo predicar. A donde quiera que, mientras haya la oportunidad, debemos hacerlo. Existe una oportunidad, tenemos que hacerlo. ¿Qué más? Tomar el escudo de la fe. La fe, la certeza, la convicción de lo que no se ve, de lo que se espera. ¿Qué es fe? La fe, hermano, viene por el oír la palabra de Dios. La fe es viva, no es muerta. La fe va juntamente con las obras. ¿Sí? Yo no puedo tener fe si yo no tengo obras. Las obras van juntas con la fe. Siempre es así. Prueba de ello está en la Biblia. La mujer que tenía el flujo de sangre, ¿qué dijo ella? Si tocare el borde del manto de Jesús, seré sana. ¿Se sanó por eso? No. Porque a su fe le acompañó su obra. Porque la gente le rodeaba a Jesús, sí, y ella estaba lejos, y ella estaba encorvada, y tenía que abrirse paso, camino para llegar hasta Jesús. Algunos la empujaron, otros la pisaron, pero ella, como sea, se acercó arrastrándose y tocó el borde de su manto. A su fe le acompañó su obra. Nunca dejemos que nuestra fe se apague. La fe se apaga cuando usted no lee la Biblia. La mejor manera de tener fe es lecturando la Biblia. Esa es la mejor manera. Y es por eso que en el verso 16 dice, sobre todo. ¿Dice ahí o no dice ahí? Sobre todo. Tomad el escudo. La fe es nuestro escudo. Entonces, si yo no lecturo la palabra de Dios, voy a tener un grave problema. Porque cuando la prueba venga y golpee mi vida, ¿cómo yo voy a resistir? Cuando yo sé que paso dificultades, yo agarro y cierro mis ojos y le veo al apóstol Pablo, sin comida, descalzo, golpeado, apedreado. Le veo a Jesucristo, veo a los apóstoles, veo a los profetas y comparo mi vida. No, digo, nada pasa todavía conmigo. Eso es fe. Fe es que cuando el diablo golpea, tú sacas un verso de la Biblia, porque lo tienes aquí. Entonces el diablo golpea y golpea, y siempre está tu fe ahí, tu escudo. Eso es fe. Escuche, ¿qué más? Dice, tomad el yelmo de la salvación. O sea, el yelmo es un casco. Yelmo de salvación. La gente se les olvida que cuando uno viene al camino cristiano, todavía seguimos siendo humanos, tenemos errores. Entonces miren, les pongo el ejemplo. Pepito ha vivido una vida terrible, ha hecho muchos pecados, ha cometido errores en su vida graves, faltas imperdonables. Pero un día escuchó la palabra de Dios, se arrepintió de todo corazón, Dios lo perdonó, le dio su salvación, se volvió cristiano Pepito. Pero sin embargo, Pepito todavía sigue sintiendo los deseos carnales, sigue sintiendo todavía cosas que no debe sentir. ¿Por qué? Porque todavía él es humano. El diablo todavía no le quiere soltar así como así y le empieza a atacar. Y Pepito por ahí comete una falla, dice una mala palabra, miente, o qué sé yo, de repente roba algo, ¿sí? En la oficina se trae las cosas que no le pertenecen. Eso pasa, ¿sí? En la oficina, son cosas de la oficina, yo no me lo puedo traer a casa, ¿sí? Y eso está mal. Entonces, la gente, cuando comete un error, siendo cristiano, dice, le he fallado a Dios. Y se pone a ser lógico. ¿Para qué voy a la iglesia? Lo intento, igual le sigo fallando. No tiene sentido. Se le olvida esto. Dice el apóstol,
acuérdate que has recibido la salvación. Entonces el cristiano Pepito se empieza a martirizar, se empieza a golpear. Le estoy fallando a Dios, Dios no me puede perdonar. No tiene sentido servirle a Dios si le sigo fallando. No tiene sentido. Se le olvida, Pepito, que la Biblia dice en 2 de Juan, capítulo 2, verso 1, dice: hijitos míos, si habéis pecado, dice hijitos. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Son los que han creído en Jesucristo, los que son salvos. No dice criaturas, dice hijitos míos, si habéis pecado. O sea, quiere decir que los cristianos también pecan. El quienes habla comete también errores. Peco de una u otra manera, pero sé que hago y recuerdo ese verso: hijitos míos, si habéis pecado, abogado tenéis para con vosotros en el cielo, Jesucristo el justo. Voy a Proverbios, voy a Salmos, y la Biblia dice: aquel que confiesa sus faltas y se aparta, recibirá perdón y alcanzará misericordia. Entonces, cuando yo cometo un error, me acuerdo de mi salvación, recuerdo que tengo un yelmo de salvación, y el diablo viene y me habla y dice: les fallado a Dios, ¿para qué vas a ir a la iglesia? No tiene sentido, ves, tu familia sigue perdida, están peor que antes, ¿para qué tú vas a la iglesia? Y el diablo lo sigue. Habla, escuche bien, el diablo habla a la mente y al oído. Así habla el diablo. Pero Dios habla al corazón, a tu alma. Es la diferencia entre Dios y el diablo. Y debes saber discernirlo. Entonces tú dices, empiezas a pensar: ¿sí? ¿Para qué voy a la iglesia si sigo fallando a Dios? Y ya no viene a la iglesia, ¿no? Ya no viene a la iglesia. ¿Por qué? Porque se siente mal, se siente que ha pecado, se siente que ha ofendido a Dios. Y eso es lo que el diablo quiere. Pero la Biblia dice: toma tu yelmo, recuerda que un día fuiste salvo, has pecado correcto, ve, arrepiéntete y no vuelvas a pecar más. Sigue esforzándote, sigue adelante. Solamente los cobardes se rinden y dicen: bueno, ya no tiene sentido. Pero imagínate tú, ¿no? No te puedo asegurar que seas salvo, pero si tú sigues viniendo, ¿quién sabe que Dios te pueda salvar? Si no te salva, bueno, depende de Dios. Pero si te salva, ¿habrás tenido sentido tu esfuerzo que sigas viniendo de constante a la iglesia? Sí ha tenido sentido. Entonces, nunca olvide que hay que tener un yelmo. El yelmo nunca se olvide que un día usted fue salvo. No tome en poco la salvación que Cristo le dio, porque es grande. Verso 18: orando en todo tiempo, lo que la gente no hace. ¿Sí? Dice: no tengo tiempo, no sale tiempo. Hermano, usted tiene que aprender a orar hasta parado, hasta caminando, hasta yendo al trabajo. Usted tiene que aprender a orar, hasta lavando sus cosas, sus servicios en su casa, hermana. Usted tiene que aprender a orar. ¿Quién le ha dicho a usted que la oración es solamente de rodillas? ¿Quién le ha engañado a usted? La oración no es solo de rodillas. La oración puede estar tú sentado y estar orando. Puede estar tú en el suelo. ¿Cómo hizo David? David por orar se echó en el suelo. Se tiró. Echado boca abajo en el piso. Orando 3 días en oración y en ayuno para que su hijo no muriera. Y al final Dios lo mató igual por su pecado. ¿Ve usted la diferencia? Orando en todo tiempo. Orando cuando usted está en el trabajo, cuando usted va en el carro, Martín, manejando. Orando, encomendándote a Dios, conversando con Dios. La gente no conversa con Dios, no habla con Dios. La gente dice que somos locos. Somos locos porque conversamos con Dios. A veces en nuestra mente, a veces en voz alta. Estamos conversando.